triturado, ¿no es cierto? Correcto. Así. Entonces, se diseña la mezcla haciendo referencia primero a cemento, después arena y después triturado, ¿no es cierto? Entonces, cuando se dice mezcla 1, 2, 3, quiere decir 1 en volumen de cemento, 2 en volumen de arena o 3 en volumen de triturado o igualmente en peso, ¿no es cierto? Así se define o se determinan las mezclas. Listo. Una parte fundamental, alguien tiene un micrófono abierto. Una parte fundamental tiene que ver con la granulometría de los agregados que yo voy a utilizar, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Listo. Y lo mismo ocurre cuando yo voy a utilizar un material de base o de subbase granular y necesito saber yo la gradación de los materiales que voy a necesitar y saber igualmente si esos están o no ajustados a una determinada norma. Listo. Entonces, dice, uno de los fines más importantes de los ensayos hechos a un material es saber si éste sirve o no para una obra que se requiera construir. Esto es, en el siguiente informe se presenta el procedimiento, los cálculos del laboratorio. Cabe resaltar que el procedimiento se basó en la norma 213. ¿Ese lo vimos nosotros, el 213, o no lo vimos? ¿Si es este o no es este? Sí, es ese, profe. 213 y 214. ¿Sí es este? Esta es la granulometría, ¿no es cierto? ¿Este es el ensayo de granulometría o no es? Análisis granulométrico del agregado grueso y del agregado fino, ¿no es cierto? Entonces, sí es esta la norma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este método de ensayo tiene como objeto determinar cuantitativamente. Cuando decimos cuantitativamente es cuánto, qué porcentaje de material quedó retenido en un determinado tamiz. Es decir, la distribución de los tamaños de las partículas del agregado grueso o del agregado fino de un material por tamizados. ¿Sí? Eso es, determinar cuánta es la distribución, cuantitativamente la distribución de los tamaños de las partículas. Entonces tenemos unos objetivos, aprender a lavar el material, identificar los tamices, tamizar de manera correcta el material, realizar una tabla de gradación, hacer correctamente una curva granulométrica, calcular los coeficientes de uniformidad, identificar cómo se comporta el material dentro de las distintas franjas granulométricas existentes. En este caso, se tomó un material que estaba en la universidad y se lo asimiló a un material de base granular. A ustedes en el laboratorio les dijo Gustavo qué material tomó, concretamente un triturado, por ejemplo, tomó él relacionado con un triturado para hacer un concreto hidráulico. ¿Sí les dijo Gustavo algo sobre eso? ¿Qué material tomó Gustavo? Profe, lo que escuché fue que dijo que era una arena negra que viene de una mina o cantera que se llamaba Las Terrazas. Pero era la granulometría del agregado fino y del agregado grueso, o de qué se hizo? Solo de agregado fino. Del fino, ajá. Sí, profe. Solamente de agregado fino se hizo. Sí, profe. ¿Sí? ¿No se hizo de agregado grueso? No. No. ¿No? Bueno, listo. Bueno, listo, Entonces, muy ¿la bien. 214 no la haríamos? ¿Cómo? Entonces, ¿la 214 no la haríamos? Sí, entonces espéreme, por favor. Espéreme, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Estoy en clase, ya te llamo, a las 7.
Esa es la que vimos entonces, la norma 214, No, profe, la 213. la 213. 13. Bueno, listo, entonces decimos nosotros. Profe, es Sí, que la 213 es agregados finos y la 214 y es agregados agregados gruesos. gruesos. Sí, Pero señor. la 214 no la hicimos. Sí, señor. Sí, señor. No hay dificultad en esta. Vamos a mirar las diapositivas. Vamos a mirar las diapositivas. Esta es la norma, ¿no es cierto? Esta es la norma. Entonces dice, este método se usa principalmente para determinar la granulometría de los materiales propuestos como agregados que se están utilizando como tales. Los resultados se emplean para determinar el cumplimiento de las especificaciones que a mí me da el Instituto Nacional de Vías. Si lo voy a utilizar en una mezcla para un concreto hidráulico o si lo voy a utilizar el material como material de base o subbase. Eso es lo que me está diciendo. 3.2. La determinación exacta del material que pasa por el tamiz número 200 no se puede lograr mediante este ensayo. El método de ensayo que se debe realizar es el 214. ¿Sí? O sea que mediante este ensayo no se puede realizar. Listo. Entonces, mire, la granulometría que tiene el INVIAS para agregado fino en un concreto hidráulico tiene esta gradación. Dice, tamiz de 3/8, tamiz número 4, tamiz número 8, tamiz número 16, número 30, número 50, número 100. Pregunta, ¿esos tamices se tomaron en el laboratorio? El 3/8 no se tomó. Se tomó de número 4, ¿no es cierto? El número 4. Correcto. Entonces, mire, acá me dice a mí que el tamiz de 3/8 debe pasar el 100%, del número 40 tiene que estar entre 95 y 100, el número 8 entre 80 y 100, el 16 entre 80 y 85 y así sucesivamente. Por el número 2, porcentaje que pasa tiene que estar entre 2 y 10%. Al ustedes hacer esta franja granulométrica y compararla con los datos, por ejemplo, Profe. sí, Y el número 200. por eso, no está aquí. Estamos diciendo que no podemos nosotros utilizarla para, es decir, se colocó el tamiz número 200, pero para efectos de determinar si ese material nos sirve en cuanto a la granulometría del agregado fino del concreto hidráulico, solamente tomamos hasta el tamiz número 100, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahora me muestran los datos que ustedes tienen del tamiz número 200. Miren lo que dice acá atrás. La determinación exacta del material que pasa por el tamiz número 200 no se puede lograr mediante este ensayo. El método de ensayo que se debe emplear para ello es el indicado en la norma 214. ¿Qué datos les dio Gustavo? Pregunto, ¿qué datos les dio Gustavo? Alguien que me los pueda leer, por favor. Alguien que me dé los datos que les dio Gustavo respecto a este laboratorio.
¿Nadie los tiene? Profe, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Pues el primero es que el profe Gustavo hizo, o sea, no sé, pues por mi parte y mi grupo estamos un poco enredadas porque él fue como haciendo el procedimiento de la norma 213 y 214, entonces, o sea, como que uno no sabe si los datos son de la 213 o de la 214, pero igual le voy a leer unos datos que nos dio inicialmente. Dijo que Sí, el peso de la muestra seca más el recipiente era de 795 gramos. sí. No sé si esto sea correcto, compañeros. Eh, Después pasó la muestra seca por los tamices, número Sí, 4, 8, sí, 16, 30, 50, 100 y 200. correcto, correcto, muy bien. Le Sigue. dicto Sí, diga, los diga, valores. váyalo leyendo, muy Por el bien. tamiz número, bueno, en el fondo quedó 7.9 No, gramos vaya por el tamiz número 4. desde el cuarto, listo. El tamiz número 4, lo que quedó retenido fue 20.4 gramos. Sí. Por el tamiz Entonces número vamos mirando. Porcentaje que pasa del tamiz número, que pasa del tamiz, por el tamiz número 4. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tienes tú? 20.4 gramos. ¿Cuánto tengo yo acá? Gramos. En porcentaje, ¿cuánto te da eso? ¿Ya hicieron ustedes la tabla esa? ¿Todavía no la han hecho? No, profe. ¿No la han hecho? Ah, bueno, muy Bueno, bien. no sé si otro grupo ya lo Bueno, hizo. bueno, muy bien, no hay problema, no hay problema. O sea, que Sí. tienen unos datos y tienen ustedes unos pesos, ¿no es cierto? Tienen unos pesos. Igual, como está aquí, del número 4, del número 50, del número 100. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que le estoy diciendo es que la especificación del INVIAS me dice a mí que para el agregado fino, y si yo voy a hacer un concreto hidráulico, debo tener una granulometría que esté en esta franja granulométrica. Y les voy a decir ahora cómo se hace esa franja granulométrica. Que utilizamos las balanzas, el agregado fino, en este caso, agregado grueso, que dice que no lo hicimos, unos tamices, yo lo hice manualmente, puedo utilizar una tamizadora mecánica, utilicé un horno, ¿no es cierto? Las muestras para el ensayo se deben obtener de acuerdo a la norma INVIAS 201. Eso quiere decir que tiene que tomar una muestra representativa. La muestra debe mezclarse completamente y reducirse para tener y cumplir con la norma INV 202. Entonces, se supone que esa muestra fue representativa, que hicimos el ensayo del cuarteo a través de la norma INV 202. Listo. Primero, para el agregado fino dice, después de secada la muestra de agregado fino para análisis granulométrico, debe tener una masa mínimo de 300 gramos. ¿Cuántos gramos les entregó Gustavo? La masa mínima. Tú me decías 700. Pues a mí, Profe, yo estimé que fueron 649.4 gramos, que era ¿Cuánto? también ¿Cuánto? 649. 49.4 gramos, que era el 100% de la muestra. ¿Cuánto? ¿Cuánto me dice? ¿Cuánto? 649.4. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, lo mínimo que debemos tener para agregado fino son 300 gramos, ¿de acuerdo? Para agregado grueso, diferente, pero no lo hicimos con ustedes, ¿no es cierto? Mezclas de agregados y finos, la muestra debería tener la misma masa recomendada en el numeral 5.4. Bueno, listo. Muestras de agregado grueso con partículas, no vamos a eso. Entonces, de agregado grueso, si yo iba a hacer el laboratorio o la granulometría de ese agregado, yo tendría que tomar, de acuerdo a los tamices que están aquí,
de 3/8, dice aquí, del agregado grueso, de 3/8, porcentaje que pasa de 3/8, 1 kilogramo, del de media 2, del de 3/4 5, del de 1 pulgada 10 kilogramos, del de 1 1/2 15, del de 2 20, del de 2 medio. Entonces me están diciendo qué masa mínima necesito yo. Como hicieron ustedes de agregado fino, la masa mínima tiene que ser de 300 gramos. ¿De acuerdo? Bueno. Como una alternativa, no entremos a mirar esto. Si se va a determinar la cantidad de material que pasa por el tamiz número 200, deberá hacerse entonces utilizando la norma 214 como sigue. Bueno, ahí está la norma 214. Listo. Procedimiento. Esto es lo mismo si estamos haciendo nosotros en agregados gruesos o en agregados finos. Se seca la muestra a una temperatura de 110 grados. Eso se hizo, ¿no es cierto? Es decir, se tomó la muestra y se llevó al horno a secarla a 110 grados centígrados para obtener masa constante. Segundo, se selecciona un grupo de tamices de tamaños adecuados para suministrar la información requerida por la especificación del material que se va a ensayar. Entonces, si a mí me dicen que ese material que yo lo voy a utilizar corresponde a una arena para un concreto hidráulico, yo debo necesariamente tomar los tamices que están aquí en la tabla 500.5. Debo tomar necesariamente esos tamices. Y veo que efectivamente ustedes tomaron esos tamices. Entonces, seguimos. Aquí estamos haciendo el tamizado, y en cada uno de los tamices me quedó un material. ¿Sí? ¿Cómo yo hago el tamizado? Simplemente coloco el material en el tamiz de mayor abertura y coloco un tamiz de menor abertura enseguida, y abajo coloco una tapa con el objeto de simplemente obtener el primer material, o coloco un recipiente, así es lo que se haga, para que no pierda yo el material que tengo, y coloco todo el material sobre el de mayor abertura. En este caso, solamente colocamos el material sobre este tamiz que está aquí. Sobre el de 3/8 me pasó todo, entonces colocamos el material sobre el tamiz número 4 y debajo colocamos un recipiente. Entonces movemos el material sobre ese tamiz, y ya una vez nosotros verifiquemos que ha pasado todo el material, entonces ese material es el que nosotros lo vamos a pesar posteriormente, ya una vez realizado el tamizado. Entonces, en este caso, se tomaron los 700 gramos, eso fue lo que se llevó al horno, y él les dio el peso seco al horno también, ¿no es cierto? Peso húmedo y peso seco al horno. ¿Sí les entregó ese porcentaje, ese No, peso, por favor? yo pues no recuerdo, no sé, pero no nos entregó. Y al momento de hacer el tamizado, pues de agregar todo en el tamiz número 200, o sea que él nos dio un dato en el tamiz número 200. Bueno, no, pero espérate. No lo tomes como tamiz número 200. Les dio los datos y les dijo, el material ya es el material seco, ¿no es cierto? Sí, el sacado del horno. El sacado del horno sí, pero no nos dio o sea, como decir, el material húmedo para sacar el porcentaje de humedad. Entonces, como no nos dio eso, no podemos simplemente obtener la humedad. Pero para efectos de laboratorio, sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer, ¿no es cierto? Listo. Esa es la tamizadora mecánica. Y entonces dice, la cantidad de material sobre un tamiz dado se debe limitar en forma que todas las partículas tengan la oportunidad de alcanzar las aberturas del tamiz varias veces,
durante la operación de tamizado. La masa retenida en tamices con aberturas menores de 4, del tamiz número 4, cuando se complemente la operación de tamizado, no debe ser mayor de 7 kilogramos. Bueno, eso no nos interesa a nosotros. La sobrecarga de un tamiz se puede prevenir. No le puedo colocar yo cantidad de material a un tamiz. Entonces, no es el caso nuestro tampoco. ¿De acuerdo? Se continúa el tamizado por un periodo suficiente de tal forma que después de terminado, no más del 1% de la masa de material retenido en un tamiz pase por este tamiz. Bueno, le damos los golpes correspondientes para hacer el tamizado y finalmente vamos a obtener estos datos. 1. Masa de la fracción de cada tamaño en la muestra total. ¿Sí la tenemos o no la tenemos? La que me están diciendo ustedes. Sí la tenemos, ¿no es cierto? Pregunta, ¿sí la tenemos esa masa de ese material? ¿Sí la tenemos? Bueno. Yo no puedo continuar así porque pues si ustedes no me están diciendo, yo tengo la masa de la fracción de cada tamaño de la muestra total, ¿tengo eso o no tengo? ¿Ese dato lo tienen? ¿Cómo, profe? Yo estoy preguntando, mire, yo debo tener esto. A, la masa de la fracción de cada tamaño de la muestra total. ¿Tengo o no tengo? ¿Tengo yo la masa de la fracción que pasa por el tamiz número 4 total? Sí. Sí. Masa de la porción reducida de material que pasa por el tamiz número 4 realmente tamizada. Masa de la fracción de tamaño en cuestión en porción reducida realmente tamizada. Si no se usa una tamizadora mecánica, las partículas mayores de 3 pulgadas se deberán tamizar. Bueno, listo. Dejemos ahí. Dejemos ahí. Vamos aquí a esta parte. 1. Se calculan los siguientes porcentajes. Porcentaje que pasa, porcentaje total retenido, porcentaje de fracciones de diferentes tamaños redondeados al 0,1. Si la muestra fue primero ensayada por el método 214, se deberá incluir la masa del material más fino del tamiz número 75 por lavado en los cálculos. Bueno, eso no se hizo. Entonces, con los datos que ustedes tienen, podemos sacar este porcentaje retenido que corresponde al peso retenido sobre la muestra total. Para decir algo, denme el dato del tamiz número 3/8. No usamos 3/8. Eso a partir del 4. Una y media, después de una y media, ¿qué utilizaron? ¿O de qué tamiz utilizaron? Perdón. 4 iniciamos. Desde el 4, profe. No, profe, Número desde 4. el... ¿Qué porcentaje les dio ahí? ¿De qué peso retenido en ese tamiz? 20.4 gramos. 20.4 gramos, ¿no es cierto? Muestra total, ¿cuánto? 649.4. Entonces sacamos nosotros, hacemos la división y obtenemos nosotros ese porcentaje retenido, 3.14. ¿cierto? ¿Sí o no? 3.14%. Bueno, listo. Estos son, o de esta forma, utilizando estas fórmulas, vamos a sacar nosotros los datos que están acá, ¿sí? Y vamos a obtener el módulo de finura, en fin, todos estos porcentajes que están aquí. Listo. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de agregado grueso. Aquí hay un ejemplo. Lo mismo se va a aplicar para el agregado fino, ¿no es cierto? Lo mismo se va a aplicar para el agregado fino. La misma cosa. Miren lo del agregado fino. Aquí está en el ejemplo. Listo. ¿Qué tenemos entonces nosotros? Tamiz de 3/8 no tenemos. Del tamiz número 4 sí tenemos. ¿Cuánto les dio la masa retenida en el tamiz de número 4?
Alguien que diga, 20.4, profe. ¿cuánto? 20.4. 20.4. En el número 8, 133.4. muy bien. En el 16, en el 30, en el 50, en el 100 lo tengo, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, listo. Profe, una Hasta ahí pregunta. voy a tener. El que Profe, me una pasó, pregunta. el que me pasó del tamiz número 100, lo voy a tomar como fondo, el que me pasó del tamiz número 100. ¿De acuerdo? Ese que ustedes dicen Sumamos el que 200 al está, fondo. El 200 ese va al fondo, correcto. agregamos Ese al va al fondo. fondo. Sí, ese va al fondo. O Ya, sea, ya. solamente tomamos nosotros hasta el tamiz número 100. Y vamos colocando los porcentajes como están aquí y la masa de la muestra total, ¿cuánto nos dio? 700, ¿qué? No, 649.4. 649. Entonces vamos Pero, profe, dividiendo. pero ese es húmedo, por si acaso. El agregado está húmedo ahí todavía. No, no está húmedo. ¿Cómo va a estar húmedo? El horno dijo. ¿Cómo va a estar húmedo? Por eso le estoy diciendo, no le puede dar porque yo tengo que hacer el análisis granulométrico con material sacado del horno. O sea, completamente seco. Sí, estaba Entonces, seco. ese material que les dio es material completamente seco. Entonces, simplemente es hacer y seguir lo que está en este cuadro. Porcentaje de masa retenida sobre el valor que está acá, aplicar estas fórmulas que no tienen ninguna dificultad, mírelas, estas fórmulas que yo tengo acá, aplicar estas fórmulas que están aquí. Esto es todo lo que tenemos que hacer para eso. Esto que está acá. Porcentaje retenido es igual al peso retenido sobre el total de la muestra multiplicado por 100. Por favor, hagamos con la calculadora este ejemplo. Hagamos con la calculadora este ejemplo que yo lo tengo aquí. Aquí. 304.2 dividido entre 2.524. Multiplicado por 100. ¿Cuánto me da? 12.05, profe. 12.05. Aquí está, muy bien, mírelo, aquí está. 12.05. Dividamos 293.9 entre 2.524. $11.6. Correcto, muy bien. Aquí está 11.64. Entonces, aquí yo saco el porcentaje de material retenido. Esos datos los tienen ustedes. Porcentaje retenido acumulado. 985, 985 más 12 da 21, 21 más 13 da 35, 35 más 16 da 51, 51 más 20 da 72, 72 más 11 da 83, 83 más 8 da 92. Este porcentaje tiene que darles a ustedes 100%. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que en el laboratorio, Gustavo nos da los datos de los tamices hasta el número 200, ¿no? Y él nos Sí. da un dato que es del fondo, que Sí. pesa 7.9 gramos. O sea, para hacer el análisis granulométrico, ¿no usamos estos dos datos del tamiz 200 y del fondo? Súmalo los dos datos que tienen ahí. Súmelo los dos datos. Súmelo los dos datos. Y esos colóquenles ustedes como fondo ahí. Vale, profe, gracias. ¿Sí? Listo. Vamos a utilizar esta granulometría que está aquí. Esta granulometría, que es la granulometría para un concreto hidráulico. Entonces la vamos a utilizar. Esa la utilizamos nosotros como fondo. ¿Sí? Esta la vamos a utilizar. Esto tiene que darme 100. Y este porcentaje, ¿cómo lo calculo? 100 menos 9.85, 100 menos 21.90,
100 menos 35 y acá abajo tiene que darme a mí 0. Ojo, tienen que tener en cuenta ustedes estas dos partes nomás. Aquí tiene que darme 100 y aquí tiene que darme 0. ¿Hasta ahí está correcto? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, ustedes deben tomar necesariamente los datos que están en la parte de acá arriba. 2, tienen que graficar esa curva granulométrica del agregado fino. Tienen que sacar necesariamente, ustedes entran a Google y sacan este formato, que es un formato logarítmico, y entonces van a hacer su curva del agregado fino. Pueden obtener ustedes esa tabla, por favor. ¿Sí la pueden obtener? ¿Sí la podemos sacar? ¿Sí la podemos encontrar en alguna parte? ¿Alguien ya la tiene? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Entonces eso se llama espérenme, por favor. ¿La están mirando ustedes? Por favor, Sí, ¿la están profe. mirando? Entonces, Sí, ustedes la pueden bajar. Buscándola en Google la pueden bajar. Yo tengo que representar necesariamente unos valores. Y los valores son exactamente los que ustedes tienen. Entonces, yo tengo acá diámetro en gramos y acá tengo porcentaje que pasa. Estos datos que yo tengo aquí son los que me sirven a mí para hacer esta gráfica, estos datos. Porcentaje que pasa y el diámetro. ¿Cuál es el diámetro? Este que yo tengo acá, mírenlo. Este que tengo acá. Diámetro en milímetros o en pulgadas. Aquí abajo está en milímetros. Entonces me dice a mí acá 0, 10 y 100. Entonces voy a representar en esta tabla los datos que están aquí exactamente en este dibujo, en esta tabla. Esos datos los voy a representar. Sí, yo tengo unos diámetros y yo tengo unos porcentajes retenidos. Eso me va a servir para yo hacer esta gráfica. ¿De acuerdo? Esta es una escala logarítmica, la tienen que bajar ustedes y tienen que necesariamente imprimirla y dibujar. Listo. ¿Para qué me sirve este? Para sacar estos coeficientes de curvatura. Aquí está exactamente definido qué son esos coeficientes de curvatura. Aquí, en la teoría que yo les di, aquí en estas diapositivas, aquí están definidos qué son los coeficientes de curvatura. Qué es de 10, qué es de 30, qué es de 60, qué es CU y qué es CC.
Coeficiente ¿Puede de dar un coeficiente de curvatura negativo? no puede dar. Mire, ya Cuando- vamos a mirar. Cuando Ya el vamos a material mirar. es muy fino. Ya vamos a mirar. Entonces, si yo tengo esta tabla, yo puedo calcular. Cuando me dicen a mí que calcule el D10, simplemente voy yo a esta y tomo aquí D10, vengo hasta acá y tomo el dato correspondiente y ese es el valor que me va a servir para calcular los coeficientes que yo necesito. Si a mí me dicen el D30, voy a esta gráfica, corto aquí la curva que yo tengo y tomo el dato correspondiente de la parte de acá abajo. Lo mismo para el D60. Voy a la gráfica y tomo el valor. Entonces, ahí donde están, por favor, dígame cuánto es D60 en esta gráfica. ¿La estamos mirando? Sí, profe. ¿Cuánto da D60 en esta gráfica? Mire lo que tengo yo acá. Mire ¿Tres? lo que tengo. Mire lo que tengo yo acá. Esto vale 1. Esto vale 0,0. Entonces, ¿cómo lo tengo? 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 01. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 100. Entonces, el D60 es este, que viene a corresponder a ¿qué? 2. A 2. Muy bien. El D30, ¿cuánto va a ser el D30? Aquí estoy con el cursor. Punto 7. Punto 7. Muy bien, excelente. ¿Cuánto va a ser D10? Punto Aquí 2. en esta parte. Punto 2. Punto 2. Muy bien, excelente. Punto 2. Ahí puedo tomar los datos, mírenlos. Yo simplemente quería, aquí está, mírenlos. Si ustedes miran las diapositivas, ustedes van a poder sacar esos datos fácilmente si hacen el análisis correspondiente, mírenlos. Entonces, D10 da 0,19. D30 da 0,67. D30, aquí está, D30. 0,67 o 0,7, lo que ustedes decían. ¿Sí? D60 me daba 2, acá lo ponen 1.9. Aplico las fórmulas para calcular el CU y el CC. Aquí están las fórmulas para calcular el CU y el CC. ¿Dónde están las fórmulas? Aquí en las diapositivas están en alguna parte. No sé exactamente dónde están, vamos a mirarlas y ustedes pueden hacer el cálculo correspondiente. Listo. Vamos a mirar. Aquí me dicen las gravas porcentaje para poder hacer yo la clasificación del material y para calcular yo el módulo de finura que ustedes lo van a hacer. Aquí está la norma INVIAS, la norma de la ASTO, la ACTM, la clasificación, la otra clasificación del material, y aquí me están diciendo de acuerdo al tamaño mínimo cómo clasifico el material. Sí, mírela. Entonces, CU es igual a D60 sobre D10. Apunten, por favor, estas dos fórmulas que están aquí. CU, que es el coeficiente de uniformidad, D60 sobre D10. Y el coeficiente de curvatura es igual a D30 al cuadrado sobre D60 por D10. Apúntelas, por favor, en una hojita.
¿Ya las copiamos, por favor? ¿Sí las copiamos? Un momentico, profe, ya. Bueno, muy bien. ¿Ya habían trabajado sobre esto ustedes o no habían trabajado con esto? No, nunca. Bueno, muy bien, excelente. Sirvió la clase. Ya está copiado, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a mirar. Vamos a calcular CU con estos datos que tenemos nosotros acá. ¿Qué me decía que es igual CU? De 60 sobre de 10. Dividamos de 60 sobre de 10. 1.9 sobre 0.19. 10. 10. Aquí 10. está. Aquí está, mírenlo. Aquí está. Y saquemos el CC con la fórmula que ustedes tienen allá. Profe, una pregunta. ¿El de 10, el de 30, se lo puede sacar con la tabla también? Lo tienen que sacar con la tabla. Aquí está, mírenlo. Aquí lo tiene, aquí lo saco yo, mírenlo. Con No, esta curva granulométrica, aquí lo puedo sacar yo. Y lo coloqué para que se les ve, para que ustedes lo hagan de manera más fácil. Esa tabla tienen que hacerla obligatoriamente ustedes. ¿Cuánto nos dio CC? ¿Cuánto nos da, por favor? ¿Nadie? Eso da 1.24. Muy bien, míralo acá. Muy bien, excelente. Aquí está, míralo. Entonces, estaba en las diapositivas que ustedes están estudiando. Listo. Eso es una parte. Esa es una parte. Y aquí está teoría para que ustedes puedan mirar si cumple o no cumple, que CU, eso lo estudian ustedes aquí, mírelo. Si a mí me da CU mayor de 6, yo digo que es una arena. Si CU, aquí, si CC está entre 1 y 3, aquí me está diciendo, para que una arena o grava sea bien gradada, se debe cumplir que CU sea mayor de 6 y que CC esté entre 1 y 3. Si no da, entonces ustedes dicen, no es un material bien gradado. Y aquí está más teoría sobre esa parte. Y ustedes la pueden buscar igualmente. Otro aspecto que tienen que colocar ustedes en el laboratorio tienen que ver con esto, señores. Con esta parte que está acá. Otra parte que tienen que hacer cálculo ustedes de esto. Espérenme, por favor. Espérenme, por favor. Espérenme, por favor. Yo lo vi aquí en estas diapositivas en alguna parte. Espérenme. Nos falta calcular el módulo de finura, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso nos falta calcular. Aquí está en un ejercicio que yo también lo coloqué por aquí, para que tengan más facilidad. No está aquí.
No está aquí. Mírenlo aquí. Yo lo había visto acá. Yo lo había visto acá. Sí estaba aquí. En alguna parte está aquí. Mírenlo acá. Mire cómo calculo yo el módulo de finura. Mire cómo calculo el módulo de finura. Lo voy a agrandar esto. Entonces, se me tapa y lo voy a hacer aquí. Mire, ustedes tienen material de 3/8, material de 3/4 y una gran cantidad de cosas que están de ahí para abajo. Hasta el tamiz número 100. Entonces, ¿qué tomo yo acá? ¿Qué tomo yo acá? Porcentaje retenido 358 más 26, porcentaje retenido acumulado 358 más 26,54 más 46,74 y más 76,38. Esto lo sumo y esto lo divido entre 100 y me da el módulo de finura. Aquí arriba está la descripción de lo que es el módulo de finura. En alguna parte. Aquí está, mírenlo. Me dice, sumando los porcentajes totales de material de la muestra retenidos en los siguientes tamices, porcentajes retenidos acumulados y divididos por 100. Los que tenga yo en el tamiz número 100, en el tamiz 50, en el 30, en el 16, en el número 8, en el número 4, en el número 3/4, en el número de 1,5, tomo todos esos, los sumo y los divido entre 100 y obtengo el módulo de finura. Listo. Ahora les voy a mostrar a ustedes un laboratorio muy bien hecho sobre este laboratorio. Ya se los voy a mostrar, por favor. Espérenme, por favor. Para que ustedes tengan